Buenas tardes, monseñor. José Vicente Márquez Bedoya, tiene usted la palabra. Buenas tardes para todos los hermanos que me escuchan en Colombia, en América Latina, en otras partes de Europa, Asia y África. Vamos a continuar con este tema de la digestión de las impresiones, tema por cierto de mucha actualidad y que nos invita a reflexionar muy profundamente de cómo estamos haciendo el trabajo psicológico, porque esta temática tiene que ver directamente con el proceso de lo que cada uno de nosotros esté haciendo. En esta enseñanza el maestro nos, diría yo, nos previene de algo muy grave y es que nosotros no conocemos bien cuál es la función real de las tres eh, formas de alimento que tenemos. Y aunque creamos que el alimento común, el que absorbemos por la boca y va al estómago, para la humanidad es el único alimento, pero se nos olvida y se le olvida a la humanidad que el otro alimento es el aire y que dentro del aire está contenido el prana, que es la vida. Cuando ese aire penetra los pulmones, allí encuentra un aparato respiratorio que hace todo el proceso de digestión y lo transforma en oxígeno verdaderamente especial para la sangre con el ingrediente del prana. Después de eso está el alimento de las impresiones, que por cierto tampoco tenemos claridad sobre ese alimento. Nosotros, la humanidad entera, no tiene ni la menor idea que las impresiones de las que muchas veces hablamos, pero hablamos sin saber realmente cuál es el objeto de esas impresiones. Y llegamos a la conclusión de que el 99.99% de la humanidad toma las impresiones como un fenómeno psíquico nada más, como algo que me impresionó, pero no sabe el valor que tienen esas impresiones porque no les ha o ignora o no les ha dado por estudiar profundamente ese proceso. Así que dicho esto, tenemos que llegar a la conclusión que las impresiones es el alimento más importante que tiene el ser humano. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque químicamente se puede demostrar que las impresiones son un hidrógeno muy pesado, el hidrógeno 48, y que ese hidrógeno 48 tiene una función específica, pero que nosotros tampoco sabemos de esa función cuál es. Nosotros simplemente hablamos de impresiones, pero no sabemos qué puede pasar con esa impresión que es un hidrógeno. Si nosotros fuésemos capaces de analizar profundamente el hidrógeno 48 y estudiarlo y darnos cuenta cuál es la función real de ese hidrógeno, es decir, que es un alimento, pues haríamos cosas extraordinarias si pudiéramos entender esta parte. El problema está en que ese alimento debe tener un transformador, como lo tiene el alimento común, como lo tiene el aire. Ellos tienen, el estómago tiene el sistema digestivo que se encarga de hacer el proceso de diluir el bolo que llega al estómago y transformar todo eso en nutrientes para el cuerpo, nutrientes para el cuerpo, por medio de la digestión. Y después viene la transformación de esas impresiones. De igual manera pasa con el aire. Entonces observemos que si tanto el alimento común como el aire son nutrientes para el cuerpo físico, para el vehículo físico, que nos podemos morir de hambre o nos podemos morir casi que por falta de oxígeno en momentos, en segundos. El alimento lo podemos aguantar más tiempo. Se llega a decir que se puede llegar hasta 3 meses sin probar alimentos, solo sosteniéndose con agua y alguna que otra sustancia muy breve.
De igual manera, podríamos decir que el aire, siendo tan indispensable y fundamental, también se puede retener por espacio de unos segundos o 1 minuto o 2 minutos, máximo 3 minutos, pero no más. De allí es muy difícil pasar. Nos explica el maestro que se puede llegar a 4 minutos siempre y cuando tengamos un entrenamiento para eso. Así que ahí ven ustedes el proceso de los alimentos. Ya llevamos 2 alimentos que la humanidad sabemos que el primero es alimento, el alimento común. El aire no lo tomamos como alimento, lo tomamos como una sustancia que necesita el organismo para vivir, pero no más. También esa sustancia, así como el alimento común desecha aquellos sólidos que ya no le sirven ni se te pueden transformar en más nada, los desecha. Asimismo, el aire también tiene un desecho que es el gas carbónico. Lo saca el organismo a través de un sistema que nosotros conocemos como sistema circulatorio sanguíneo. Vean ustedes, cuando llegamos a las impresiones, ahí está el grave problema, porque resulta que las impresiones llegan porque llegan, nadie las detiene. Y las impresiones están llegando en fracciones de segundo y no se demoran nada, están continuamente entrando y entrando y penetrando. ¿A través de qué? Ya lo vamos a ver aquí cómo el maestro nos explica ese proceso. Entonces fíjense lo que él nos dice claramente. Nuestro organismo se nutre muy especialmente con las impresiones, así como se nutre con el alimento común para los huesos, los músculos, la carne, etcétera, y demás órganos. Asimismo, el aire hace otro similar trabajo. Pero aquí dice el maestro que muy claramente dice, no podemos vivir un segundo sin recibir impresiones. Nuestro organismo se nutre, vean ustedes, muy especialmente con las impresiones. Se nutre. Oigan la palabra que se usa. Se nutre. Si se digieren las impresiones, el organismo se nutre, claro, pero se nutre en forma, diría, exabrupta. Es como si hubiese una indigestión. Entra un alimento que no le favorece mucho al cuerpo, pero ahí lo sostiene, porque el cuerpo ya se habituó a esa situación. Pero si tuviésemos un elemento que digiriera las impresiones, esto sería exitoso, trascendental. Vean ustedes, nuestro organismo se nutre muy especialmente con las impresiones. Si el aire no hiciera impresión en nuestros pulmones, en nuestra sangre, no viviríamos. Ahí está claramente. Fíjense, las impresiones en el alimento común, las impresiones en el alimento aire, ahí están, trabajando. Muy claro. Si la comida no lograra impresionar al estómago y vías intestinales, tampoco podríamos vivir. Así que las impresiones son fundamentales. Desgraciadamente, a diferencia de la respiración y del primer alimento que entra por la boca al estómago, no tenemos en este caso un órgano para digerir las impresiones. Y esto es lamentable, claro. ¿Por qué es lamentable? Porque las impresiones pasan derecho, sin digerir. Y entonces ese hidrógeno se va directo al cuerpo físico y lo mantiene mecánicamente bien, pero no más. No puede hacer absolutamente más. El aire cuenta con los pulmones, la comida con el estómago, pero las impresiones con qué órgano cuentan, pasan a la mente, no lo podemos negar, pero no tenemos con qué digerir las impresiones. No hay órgano para la digestión y transformación de las impresiones. No hay órgano para la digestión y la impresión de las transformación de las impresiones. Todos los eventos de la vida llegan a la mente en forma de impresiones. Es decir, es lo que estábamos explicando al principio de esta cátedra.
La gente común y corriente tiene la idea clara sobre lo que es una impresión. Y mucha gente dice, no es que me impresioné, no es que tuve unas impresiones, pero por su mente ni por su cerebro se pasa la idea de que estas impresiones sean un alimento. Eso no lo tiene presente el común de las gentes. Nosotros los estudiantes de esta enseñanza ya debemos de hacer conciencia sobre la necesidad de estar permanentemente en un proceso que nos permita a todos lograr el avance trascendente en esta forma de lograr hacer la digestión de las impresiones. Todos los eventos llegan al cerebro en forma de impresiones. La alegría, la tristeza, la esperanza, la desesperación, los problemas, las preocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan a la mente en forma de impresiones. Cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, llega a la mente en forma de impresiones. Esto es muy importante que los que estamos haciendo el esfuerzo de trabajar psicológicamente lo tengamos muy presente. Cualquier cosa, por pequeña que sea, debemos de prestarle muchísima atención. Vean ustedes, cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, llega a la mente en forma de impresiones. Repito, desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de digerir las impresiones. No tenemos ese órgano para digerir las impresiones. Vean pues ustedes lo delicado que es esto. Motivo este más que suficiente como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos, esto es en yoes. Claro, aquí viene lo delicado de esta situación. La gente del común no le interesa, ni siquiera sabe que le puede pasar eso. Es más, la gente no sabe que tiene yoes. La gente sabe que él es yo y que él es él. Y hacemos, como se dice, una emancipación de esas cosas creyendo que realmente somos nosotros, cuando realmente y objetivamente lo que hay allí son agregados psicológicos que por fortuna ya tanto en Oriente como en Occidente se conoce ese proceso que fue muy bien traído por grandes iniciados desde épocas antiguas. Así que prestémosle pues mucha atención a esta parte. Desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de digerir las impresiones. Motivo este más que suficiente como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos, esto es en yoes. Voy a poner un ejemplo fácil, muy popular entre nosotros los estudiantes gnósticos. Nos dicen algo contra nosotros y reaccionamos violentamente. Si no lo hacemos verbalmente, lo hacemos mentalmente, pero lo hacemos. Ahí tenemos pues una consecuencia de lo que es no ser capaz de digerir una impresión. Y entonces, miren lo que sucede. Motivo más que suficiente como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos, esto es, en yoes. Si no digerimos la mala impresión que recibimos, por ejemplo, de un insultador, pues entonces esa impresión se convierte en nosotros en un yo de venganza. Ahí está la respuesta. Nosotros no tenemos la mayor información sobre estos fenómenos que nos acaecen de instante en instante y de momento en momento. Porque la ira no necesitamos una hora para que se manifieste. La ira se manifiesta en milésimas de segundo. Por eso es que es tan difícil controlar esa parte. Entonces, como no hay un transformador, esa ira, al no transformarla, va generando otros yoes. Mire, ahí ya alimenta o crea o le da fuerza al yo de la venganza. Y si no digerimos la impresión que nos provoca una copa de vino, pues terminamos en la embriaguez. Y si nosotros no digerimos la impresión que nos provoca una persona del sexo opuesto
incuestionablemente tal impresión se convertirá por lo menos en un yo de lujuria. Si no digerimos la impresión que nos llega a la mente relacionada con una fortuna, obviamente tal impresión puede convertirse en un yo de la codicia. Así que no digerir las impresiones equivale a crear yoes. Las impresiones no digeridas se convierten en yoes. Así que no solamente tenemos los yoes que tenemos, esos que tenemos de vidas anteriores, sino lo que es peor, estamos creando todos los días nuevos yoes, y eso es lamentable. Ahí está, diría yo, el grave problema de no digerir las impresiones. ¿Cuántas impresiones tenemos en el día? Son incontables. Y por cada impresión que aparezca, estamos en el evento de generar un nuevo agregado psicológico o alimentar a los que ya tenemos bien gordos. Entonces, miren el problema que se presenta. Nosotros tenemos la tarea de eliminar al agregado psicológico y supuestamente estamos trabajando en cómo eliminar el agregado psicológico. Pero hemos pensado que los agregados que tenemos son los únicos que vamos a eliminar. Y la respuesta es, lamentablemente sería muy interesante que fuera así, pero no es así. Nosotros vamos a eliminar o estaremos trabajando agregados que traemos de existencias pasadas. Y muchos, por cierto. Pero lo lamentable es que aquí, desde que empezamos en este mundo físico, estamos generando nuevos agregados, originando nuevos yoes psicológicos. ¿Por qué los originamos? Porque no tenemos un aparato que permita digerir las impresiones, porque ni lo tenemos dotado en nuestro cuerpo, ni lo hemos creado para que nos ayude. Y aquí está precisamente la enseñanza del maestro. Vean ustedes. Así que no digerir las impresiones equivale a crear yoes. Las impresiones no digeridas se convierten en nuevos yoes. Óigase bien. Así que no solamente tenemos los yoes que tenemos, esos que traemos de vidas anteriores, sino lo que es peor. Estamos creando todos los días nuevos yoes y eso es lamentable. Vean pues ustedes, hermanos, lo grave que se pone esta situación cuando el maestro nos está diciendo claramente lo que está pasando, lo que está sucediendo. Así que prestémosle mucha atención a esto, porque aquí lo estamos leyendo yo y estamos dialogando con ustedes sobre este tema. Pero una cosa es dialogar, una cosa es hablar, una cosa es escuchar y otra cosa es llegar a hacerse consciente de lo que aquí nos está diciendo el maestro Samael, que lo vuelvo a repetir para que ustedes no lo pierdan de vista. Así que no solamente tenemos los yoes que tenemos, esos que traemos de vidas anteriores, sino lo que es peor. Estamos creando todos los días nuevos yoes y eso es lamentable. Óigase bien. Luego nos dice, dejar de crear yoes es indispensable. Es decir, tenemos que parar en seco la creada de más yoes, darle más origen a yoes. Eso es, yo creo que eso es vital. Para mí me parece que si los estudiantes todos nos pusiéramos de acuerdo en crear ese aparato digestivo que transforme las impresiones, que las digiera y las transforme, pues yo creo que primero pararíamos la originación de nuevos yoes. Y lo que es más interesante, empezaríamos a tener la fuerza suficiente psíquica y la información más clara posible para empezar a eliminar esos que tenemos adentro. Así, hermanos, que aquí está un gran secreto, un gran misterio, que ojalá lo tengamos bien claro los estudiantes de esta enseñanza
y aprendamos claramente que se necesita con urgencia que nosotros le demos la importancia requerida a esta enseñanza que el maestro nos entrega en esta cátedra de la digestión de las impresiones. O sea, lo que él dice, no crear más yoes es indispensable. Y eso es posible únicamente digiriendo las impresiones. Digiriendo las impresiones. ¿Cómo digerirlas? Dice el maestro. ¿Cómo digerirlas? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible esto? Dice el maestro. ¿Sería posible esto? Vean ustedes. ¿Cómo? Mediante la conciencia. Mediante la conciencia. Aquí he venido diciendo en esta cátedra que todos los estudiantes de la enseñanza hablamos de la conciencia. Nos referimos a la conciencia. Citamos la conciencia. Pero dentro de nosotros no tenemos conciencia de la conciencia. Parece redundante, pero hay que decirlo así. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que hacemos nosotros es hacer un trabajo intelectual. Y digo intelectual porque si a una persona se le pregunta, ¿cómo identifica usted el elemento llamado conciencia que le esté ayudando a hacer el trabajo? Primero, para digerir las impresiones. Y aquí vienen unas preguntas que el maestro nos hace y que nosotros no tenemos claridad sobre eso. Y dice el maestro, vuelvo a repetir, es indispensable no crear más yoes, y eso es posible únicamente digiriendo las impresiones. ¿Cómo digerirlas? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible esto? Dice, sí es posible. ¿Cómo? Mediante la conciencia. Si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, las impresiones se disuelven. Las impresiones son en sí mismas hidrógeno 48, un hidrógeno bastante pesado. Y digeridas por medio de la conciencia, se transforman en hidrógeno 24, que sirve para nutrir el cuerpo astral. Óigase bien. Que sirve para nutrir el cuerpo astral. Vuelvo a repetir esto porque me parece de la mayor importancia. Entonces, ¿sería posible digerir las impresiones? Sí es posible. ¿Cómo? Mediante la conciencia. Si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, las impresiones se disuelven. Las impresiones son en sí mismas hidrógeno 48, un hidrógeno bastante pesado. Vean ustedes lo que les decía. Entonces aquí valdría la pena que de pronto alguien nos preguntara y nos dijera, ¿y cómo hago yo para darme cuenta que lo que yo he interpuesto entre la mente y las impresiones es la conciencia? ¿De qué me valgo? ¿Cómo identifico eso dentro de mí? Yo creo que esto es una pregunta obligatoria para todos y muy importante, porque nosotros podemos entender y haber comprendido muy bien la definición de la conciencia. La definición de la conciencia es la forma más práctica de poder decir que todo lo que yo pueda hacer lo haga en forma consciente. Y eso también es un término válido, pero ¿cuál es esa forma consciente? Y ahí pues entonces entramos en una situación que es importante que los estudiantes la analicen profundamente, la analicen con cuidado, con tranquilidad, para que puedan decir, oiga, yo estoy hablando de la conciencia, pero ¿cuál es ese
¿Dónde tengo yo, en qué parte de mi cuerpo, tengo ese elemento que me va a ayudar a que la impresión no llegue a la mente en forma exabrupta, sino que ya le haya podido hacer la digestión con la conciencia? ¿Y cuál es la conciencia? Entonces hay un poco de elementos que el maestro nos entrega para que hagamos un trabajo psicológico. Él nos habla primero de 3 cerebros. Esos 3 cerebros todos sabemos que constituyen la mente universal y cósmica, en todo absolutamente. Y esos 3 cerebros, entonces, corresponden a funciones básicas, tanto del cuerpo nuestro físico, como del vital, el astral, el mental y el causal, el del alma y el del espíritu. Porque el cuerpo físico, en su conformación y formas, es exactamente igual al etérico, al astral, al mental, al causal, etcétera, etcétera. Claro, esos cuerpos que acabo de mencionar no son cuerpos de carne y hueso de Adán, como se dice popularmente. No, son energías mucho más sutiles, son cuerpos mucho más sutiles, menos densos, de una sustancia muy especial, su constitución orgánica. Podríamos hablar, como lo dice el maestro, de una ultraanatomía, una ultrafisiología, todo eso, de una ultrapsicología. Esto quiere decir que las formas de esos cuerpos están tipificadas de tal manera que nosotros tenemos la posibilidad de, cuando somos capaces de desdoblarnos en el cuerpo astral, de darnos cuenta que nos podemos movilizar por los aires, que nos podemos movilizar sobre las aguas, que nos podemos movilizar a grandes velocidades, transformarnos en instantes de un punto a otro. Pero todo eso lo tenemos que comprobar para que no se nos vuelva una teoría más. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque es conveniente que el estudiante que nos escuche sepa perfectamente que hay necesidad de tener mucha claridad absoluta en el trabajo psicológico. La gran mayoría de los estudiantes son expertos o somos expertos en hablar del yo psicológico, en hablar de la transmutación alquímica, en hablar de la servicio a la humanidad. Yo he escuchado a algunas personas que en otras redes hablan muy especialmente, incluso hay algunos que se titulan El conocimiento de sí mismo. El título es muy interesante, pero yo he escuchado algunas cátedras y me he dado cuenta de que se están yendo, como se dice popularmente, por las ramas, y que están alimentando a la gente con aquello de la fantasía intelectual. ¿Y qué es la fantasía intelectual? Pues el hablar y hablar de cosas muy bonitas del mundo astral, del mundo causal, del mundo mental, hablar de los abismos atómicos, hablar todo lo que el maestro explicó en los libros, pero que los estudiantes nos hemos ido apropiando de eso para expresarlo, y en el fondo hablamos y decimos que el yo hay que descomponerlo, que el yo hay que eliminarlo, pero se da uno cuenta que estos expositores no tienen todavía la experiencia de haber o de saber explicar qué es la función de la conciencia y cómo se identifica esa función de la conciencia en nuestro trabajo psicológico. Yo creo que ahí está una gran enigma que tenemos que resolver. Lamentablemente, si los estudiantes que hoy en día están haciendo el oficio de misioneros o de instructores muy especiales se dieran cuenta de la necesidad de un readoctrinamiento gnóstico samaeliano, de una reeducación psicológica samaeliana, estoy seguro que avanzaríamos mucho todas las instituciones, cesarían mucho las peleas, las pugnas, cesarían mucho las divisiones, los estudiantes no se retirarían tanto de los centros gnósticos. Y bueno,
aunque sabemos todos, la enseñanza gnóstica es como un tren en marcha, como ya nos lo explicaba el maestro Samael en una de sus experiencias. A él le mostraron esto. Ese tren en marcha para en unas estaciones, se bajan unos y se suben otros, y así, y cuando llega a la última estación vuelve y se prepara para regresar. Entonces siempre está en esa función, bajando y subiendo gente, bajando y subiendo gente. Pues eso pasa con esta enseñanza que nos dejara el venerable maestro Samael, la enseñanza de la gnosis de la era de Acuario. Yo también escucho muchos estudiantes, instructores, que hablan de la gnosis y la consideran que la gnosis es diversa, que la gnosis es cosmogónica, que la gnosis es en manejo antropogénico y bueno, ecléctica, etcétera, etcétera. Yo respeto esas posiciones porque uno tiene que aprender a respetar a los demás de lo que piensan y de lo que dicen. Pero eso no quiere decir que esa sea la identificación estrella de la gnosis samaeliana. Por ahí no es, hermanos. El gnóstico que verdaderamente sigue la enseñanza del maestro Samael no se debe apartar de sus textos, de su lectura, de sus explicaciones. También está de moda ahora mucho usar la pistisofía para decirle a las gentes que con la pistisofía se destruye el ego, se elimina el ego. Y eso también es otra fantasía, porque la pistisofía es una enseñanza de una escala superior, de una octava superior, pero ¿para qué sirve? Sirve para esclarecer en buena forma el trabajo psicológico. Eso no lo negamos, porque allí se explica en otros niveles cómo es que este agregado psicológico se expresa en ciertos mundos superiores. Pero de ninguna manera, yo poniéndome a estudiar la pistisofía o a repetirla o a leerla, voy a disolver los egos. Eso no es cierto. Eso no es cierto y me da pena con los instructores que puedan sostener esto, pero creo que lo sostendrían mal. Otra cosa es que veamos lo interesante que resulta esta enseñanza, porque es una enseñanza a alto nivel. Yo recuerdo que a mí me tocó una experiencia con el maestro en México en el año de 1977, a principios de año, en la ciudad de San Luis de Potosí, donde vivía su hija Isis, y allí llegamos a su casa y nos colocamos con el maestro, lo vi en un pequeño patio que había. Él estaba sentado con unos papeles leyendo y escribiendo en otros papeles. Yo me puse a observarlo y a ver qué podía hacer. Y de un momento para otro el maestro me dice, mira, toma, y me entregó unas hojas. Me dijo, ayúdame a traducir esas hojas. Yo pensé que era de pronto traducir del inglés al español o algo así, o de traducir algunos vocablos, etcétera, etcétera. Pero cuando me puse a leer me di cuenta que eran lecturas que correspondían incluso a algo que yo no había leído mucho, que era la pistisofía. Lo que el maestro estaba haciendo allí era la traducción, o mejor, la develación de la enseñanza de Jesús el Cristo hizo a sus apóstoles en sus 11 años que permaneció en este mundo, yendo y viniendo de los mundos superiores a instruir a sus discípulos en esta temática de la pistisofía. Así que por eso me atrevo a decirles que no le digan a los estudiantes que con la pistisofía van precisamente a lograr eliminar el ego. Lo que sí puede ser y servir mucho es que nos entusiasme para trabajar duro sobre el agregado psicológico. Eso no lo puedo negar. Como ocurre también con las gentes que hablan de la meditación y que se han refugiado en el hecho de que el maestro dice que el vacío iluminador es lo máximo, que la experiencia del vacío iluminador es extraordinaria.
que incluso el que llega al vacío iluminador en experiencia puede regresar a este mundo a hacer un buen trabajo psicológico, que tiene la fuerza y el empeño y el entusiasmo. Y todo eso es cierto, ni más faltaba que fuéramos a decir que no. Pero también se les olvida a los estudiantes que el maestro agrega muy claro y dice, la experiencia del vacío iluminador no es suficiente. Lo que es importante es realizar el vacío iluminador. Y para realizar el vacío iluminador hay que eliminar el agregado psicológico. ¿Y por qué lo dice? Porque también explica que cuando una persona, y lo dijo él por experiencia propia que él realizó, que él fue al vacío iluminador y experimentó el vacío iluminador. Pero él dice que cuando se regresa a este plano físico, aquellos que por ejemplo en Japón, los hermanos del Sensen o del budismo Zen, el Sensai, lo que hace es volverse atletas de la meditación y con facilidad llegan al vacío iluminador porque ya están entrenados. Pero ¿qué ocurre? Que cuando regresan al plano físico, vuelven otra vez a ser portadores del agregado psicológico y entonces allí no pasó nada. Que tienen más fuerza de voluntad, que quieren hacer mejor trabajo, eso es cierto, no lo negamos. Pero dejemos bien claro para que no sigamos con la idea eh, parisina aquella de que todo es basado en ese fundamento. Por eso aquí nos hemos empeñado en hablar sobre esta temática que tiene que ver nada más ni nada menos que con la digestión de las impresiones. Porque más adelante tendremos que entrar en el capítulo de la transformación de las impresiones. Aclaro esto porque muchos estudiantes se pueden confundir al pensar que la digestión de las impresiones es igual a la transformación. No, la transformación ya es para un proceso mucho más grande de nutrimiento de los cuerpos. Así que expliqué todo esto para dejar bien clara la posición que el maestro nos dice claramente aquí en esta enseñanza. Entonces recuerden que él dice, no hay que crear más yoes. Es indispensable no crear más yoes. Y que eso solo es posible digiriendo las impresiones. O sea que ya ustedes tienen en su haber una enseñanza que ya no la pueden ignorar. Y es la de que si usted no digiere las impresiones, usted está creando más agregados psicológicos. Gústele o no le guste, esa es la realidad. Y pueden hablarnos bellezas de cómo eliminar el ego, qué cosas hacerle, todo lo que quieran, que llegue el rayo de la Madre Bendita y ¡tum! Caramba, lo destruye. Todo eso suena bonito, pero la verdad es que estamos creando muchos yoes todos los días. Yo personalmente estoy a veces muy acongojado porque digo yo, carambas, tanto esfuerzo que hay que hacer para tratar de por lo menos descubrir y capturar un agregado y someterlo al proceso de la eliminación con la comprensión creadora y luego con entrar en el punto básico de la honda significación del agregado. Ahí está el asunto, para que la Madre Bendita lo pueda destruir. Eso no es así tan fácil como cree la gente. El maestro lo explica muy claro y lo dice muy claro, que no es posible eliminar un agregado si no se ha comprendido y si no se ha llegado al hondo significado de ese agregado. Entonces, que no nos echen cuentos ningún instructor diciéndonos que no, que eso es rapidito, que eso no es así. Eso no es tan fácil, hermanos, eso es difícil. ¿Imposible? No, pero difícil sí. No hay nada, no hay cosas imposibles. Lo que hay es hombres incapaces, dice la gran frase de los grandes iniciados. Bueno, entonces fijémonos pues ya cómo nos dice aquí el maestro que debemos colocar la conciencia entre la mente y las impresiones. Y luego nos dice aquí el maestro, si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, las impresiones se disuelven. Óigase bien, se disuelven las impresiones. Oigan, aquí hay un tema muy interesante para todos los que les
llame la atención aquello que el maestro dice que los problemas no se disuelven, perdón, que los problemas no se resuelven, sino que se disuelven. Y aquí nos está diciendo el maestro el camino para disolver las impresiones. Implicar, lo que implica que disolver una impresión es disolver un problema, ni más ni menos, por ahí vamos. Entonces los estudiantes tienen que entrar a comprender profundamente que la disolución de un problema tiene que ver específicamente con el agregado que envía los mensajes, con las sensaciones que se forman o se traducen en los sentidos, con las percepciones y finalmente esas percepciones llegan a formar los conceptos y las ideas producto de las impresiones que se llevaron a cabo. Vean ustedes todo lo que pasa en un segundo, en un instante, en un momento. Así que si nosotros le damos rienda suelta a este proceso y lo trabajamos, vamos a ganar mucho tiempo, hermanos. Vamos a ir avanzando muchísimo. Luego aquí nos dice el maestro algo muy interesante, que ustedes tienen que saberlo y no solamente saberlo, sino digerirlo. Vean ustedes. Las impresiones son en sí mismas hidrógeno 48, un hidrógeno bastante pesado. Y digeridas por medio de la conciencia se transforman en hidrógeno 24. Oigan bien el proceso. No solamente es digerir la impresión, sino que como les decía ahora, vamos a ver la transformación de esas impresiones. Y aquí ya al digerirla se va a transformar en hidrógeno 24. Vean ustedes. ¿Y para qué sirve ese hidrógeno 24? Pues nada más ni nada menos para nutrir el cuerpo astral. Y si el alimento común nutre el cuerpo físico, si el alimento común nutre todos los órganos de mi cuerpo, imagínense ustedes qué pasará con el hidrógeno 24 que digerido se transforma para nutrir el cuerpo astral. Vean qué cosa tan interesante. Ese mismo hidrógeno 24 a su vez puede transformarse en hidrógeno 12 para nutrir el mental. Y por último, el mental digerido se transforma en 6, con el que se nutre el cuerpo causal. Ahí pues hemos visto claramente los pasos que se van dando para que las condiciones de la digestión de las impresiones tenga una transformación. Muchos estudiantes, y yo me cuento entre ellos, yo llevo muchos años leyendo y estudiando las impresiones, pero les quiero contar que no hace mucho tiempo empecé a ver claramente cómo era este proceso y empecé a ver cómo se tenía una especie de, como se llama cuando se mezclan los metales, esa mezcla es la que va produciendo en nosotros estos cuerpos sagrados. Qué cosa tan interesante de poder analizar y ver aquí nosotros con esta facilidad que lo estamos haciendo y que nos lleva concretamente a pensar en el proceso. Vean ustedes. Entonces ya vimos que esos hidrógenos todos concluye el hidrógeno 6 para nutrir el cuerpo causal. Vean ustedes. Miren lo siguiente que nos dice el maestro en esta forma. Más vale pues digerir las impresiones con el propósito de transformar el hidrógeno 48 en alimento para los cuerpos existenciales superiores del ser. Óigase bien. Normalmente las impresiones hieren a la mente y la mente entonces reacciona contra el impacto proveniente del mundo exterior. Aquí viene algo muy interesante. Normalmente las impresiones hieren a la mente. Con esto vamos a explicarlo. Eso que está diciendo el maestro ahí lo podemos traducir diciendo que las impresiones, sean pensamientos, sentimientos o sean acciones, hieren los cerebros. Y entonces ahí es donde se gesta ese agregado psicológico, ya toma forma porque se alimentó y le dio forma, nació ese nuevo agregado psicológico.
Hagan pues ustedes cuentas de lo que nos está pasando a nosotros en este proceso que estamos ahora llevando a cabo, en donde cada uno de nosotros está cotidianamente, sin descanso, milésimas de segundo, metido en este proceso. Cuando uno logra hacer esa digestión de las impresiones, las transforma. Y al transformarla, entonces usted va creando virtudes en vez de crear defectos. ¿Por qué? Porque va reforzando el elemento básico del sentido de la autoobservación psicológica, de sus herramientas como la alerta no y la alerta percepción, para mantenerse en un constante trabajo permanente, definido por el maestro como vivir el momento, el aquí y el ahora, sin olvidarse de sí mismo y sin olvidarse de su real ser. Esa es, pues, la parte pertinente que hemos querido que ustedes la entiendan y lo analicen. De esa manera, hemos querido hoy hacer una especie de repaso sobre esta cátedra, porque cada día que pasa, y así la estudiemos 1000 veces o 100 veces, las que sean, vamos a encontrar que nos resuelve muchos enigmas que día a día o momento a momento estamos percibiendo. Porque aquellos que estén haciendo el trabajo psicológico en forma, diría yo, como lo ordena el maestro, porque es que el trabajo psicológico, como le explicaba yo a unos estudiantes que optaban por ser misioneros, y yo les decía, el maestro explica muy claro que así como dice él, los eventos exteriores, el mundo exterior, se manifiesta en forma escalonada y en forma, diríamos, nivelada. De igual manera, en el mundo interior el proceso es también introvertido, es también, diríamos, muy consciente, muy consecuente y muy lento, paso a paso, no es de velocidades. Hay que irlo asimilando, pero con la lentitud que exige el grado de conciencia que cada estudiante tenga para realizar ese trabajo en sí mismo, sobre su cuerpo, sobre su manera de pensar, sentir y actuar. Aquí habría mucho para explicar y para hablar. Y yo personalmente, en mi poca experiencia o mucha experiencia, como la quieran definir, me he dado cuenta que trabajar contra el demonio es muy difícil porque él es muy astuto. ¿Cómo será que usted está en su casa y usted decide hacer el oficio de su hogar? Por ejemplo, dedicarse a preparar los alimentos en la cocina y seguro que el agregado le está mandando a hacer otra cosa en una de sus habitaciones o lo está mandando a hablar por teléfono u otras cosas, lo quiere sacar de lo que usted está haciendo. Y hay muchos que nos salimos y terminamos haciendo otra cosa y por eso se queman los alimentos, por eso se dañan ciertos instrumentos que trabajamos con ellos en la cocina por esas distracciones. No más cito eso para que ustedes lo autoexploren y me digan si tenemos o no tenemos razón en lo que estamos diciendo. De igual manera, aquí mismo, en esta cátedra que estoy haciendo, si yo no estoy concentrado, vigilando mi cuerpo físico, vigilando el medio ambiente y haciendo el trabajo con la conciencia en forma, diríamos, evidente, no estoy viviendo el momento, el instante, el aquí y el ahora. Me estoy olvidando de mí mismo y me estoy olvidando de mi real ser. Eso es lo que quería explicarles. Bueno, hermanos, vamos a dejar la cátedra hasta aquí, no sin antes agradecerle a todos los hermanos que me han escuchado y pedirles que pueden hacer las preguntas que crean convenientes en el chat que nos escuchan. Y con mucho gusto responderemos a esas preguntas, a esas inquietudes. Tampoco queremos decirles que nosotros vamos a imponer lo que decimos, no. Lo que decimos lo decimos y la gente lo quiere aceptar, maravilloso. Y si no, tienen todo el derecho a refutarlo, tienen todo el derecho a repreguntarlo, etcétera. Y nosotros a responderle, obviamente, con el respeto debido y con mucha delicadeza para no ofender a las personas.
Así que muchísimas gracias también para nuestro hermano Wilmar Alarcón, que nos ayuda en este proceso, y nuestra hermana Lady Cadena, que también saca su tiempo para estar al frente con nosotros. Una feliz tarde para todos. Nos veremos mañana y el sábado a las 4 de la tarde en la cátedra. Muchas gracias. Paz invencial.